No sé si el término es cambiar o recuperarme o reinsertarme. Prefiero hablar de una metamorfosis, prefiero hablar de un descubrimiento. ¿Me entendés? Descubrí un montón de información y descubrí un montón de conceptos a través de autores y de libros. La persona que me acercó los libros era un profesor de magia, Patricio, que es mi amigo y daba un taller de magia en el Instituto Belgrano, y le habló a 400 pibes y el que lo siguió fui yo, ¿viste? Que yo me animé no solamente a rescatarme, sino a interpelar a la sociedad, a crear, a empezar a escribir poesía y a sentir amor ya desde que estaba dentro de la cárcel. Y realmente que a los pibes les cuesta eso, es una verdad. Desprenderse de la pose de yo soy re chorro, re poronga, les cuesta. Te preferís quedarte a ahorrar las preguntas, y yo me hice muchas preguntas y me las sigo haciendo hasta el día de hoy. Bueno, mi currículum: escribí un libro de poesía, La venganza del cordero atado, que estoy a días de presentar el segundo, Crónica de una libertad condicional, que participo, que inventé, pero hoy soy uno más de la revista Todo Piola, que se transformó en un colectivo, que doy un taller de literatura, que me gusta la música mucho, que me gusta mucho la radio, y que me gusta leer. Eso es un día de hoy, que voy a ser papá quizás dentro de poco, de una nena. Sigo yendo a la facu, estoy en el CBC recién, filosofía. Quiero seguir escribiendo, primero y principal. Si puedo escribir de acá que me muera, otro sueño y otra ambición no tengo que seguir escribiendo. En el porche una mecedora, un cuello de botella buscando un faro. El electorado está compuesto por simios, con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones justamente se ganan polarizando el electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice no me interesa la política. El papel de los medios es fundamental. No hay que educar a la gente. El reality show siempre vence a la realidad. Esto lo escribió en su libro El arte de ganar, ni más ni menos que Jaime Durán Barba. Textuales palabras. Contra esto es que abrimos hoy en día el programa de Esquirlas de Quimera. Muy buenas noches. Buenas noches. Un nuevo jueves con muchos matices, además de la literatura y la revolución, como los tenemos acostumbrados a los oyentes, como abriste el programa vos, con las elecciones de por medio en un momento duro del país, complicado. Donde este hombre que has citado recién lamentablemente está teniendo razón y está teniendo éxito, y eso es lo triste, ¿no? Porque más allá de que estemos en las antípodas de su pensamiento, el tipo está siendo muy efectivo. Muy buenas noches nuevamente a toda la audiencia, y así es, y ahora vamos a hablar largo y tendido sobre esto, pero antes que todo quiero saludar a mi compañero hoy, Nacho Cubrí. Muy buenas noches, Nachito. Muy buenas noches, sí, como decían, una época muy dura, y un audio que había escuchado también en la semana el mismo, realmente en contra de eso, pero como bien decía Lucas, es la realidad, es lo que hoy sucede, y contra eso mucho no podemos hacer.
Así es, y estamos abriendo un jueves más de otra esplendorosa apertura de noche en Esquirlas de Quimeras, donde las cosas importantes suceden y nos gusta tramitar y aceitar emociones por sobre show, realities y estupideces. Y antes que todo, hablando de emociones y lo que representa tener un libro en la mano, es una de las más gratas que puede tener un ser humano. Y siempre convidamos uno aquí, y hoy nos va a ser la excepción, y desde este mismo momento inauguramos ese convite a todo aquel que nos escucha. Nachito, ¿con qué estamos hoy degustando el paladar refinado de nuestra audiencia? Como recién quizá han visto en el Facebook, hemos publicado el mismo libro que estamos sorteando o entregando mejor. La consigna es muy simple, un mensaje al WhatsApp o al Facebook, y tenemos de Charles Baudelaire, ¿Cómo paga sus deudas un genio? Una edición realmente hermosa y un libro que seguramente también lo es, ¿no? Una joyita. El padre de los poetas malditos, según Así nos es, enseñó ha estado, nuestro especialista. Ha sido partícipe, invitado especial al bloque en algún momento de Borges También se masturbaba, y volveremos a tocarlo muchas otras veces. Permitimos un segundo libro, esto no estaba prediseñado, pero para que tengan un poquito la idea de Baudelaire, en la parte detrás del libro, donde siempre hay una pequeña reseña breve del mismo, dice: he crecido en parte gracias al ocio. Esto me ha hecho mucho mal, pues el ocio sin fortuna aumenta las deudas, y con ella las humillaciones que provocan las deudas. Pero yo creo que me ha hecho un poquito mejor de bien, en lo que respecta a la sensibilidad, la meditación y la habilidad para cultivar el dandismo y el diletantismo. Los hombres, por lo general, no solo trabajan como burros, además también lo son. Hoy leía en un paredón de Cuba una frase que decía algo así, que la dureza de estos tiempos no nos quiten la ternura de nuestros corazones. Y créannos que la poesía ayuda mucho a eso, ¿no? A no perder la ternura interna, la ternura en el corazón, pese a todo lo que nos toca vivir hoy, ¿no? En este avasallamiento del neoliberalismo. Y es un momento de avasallamiento, es un momento importante, puede incluso ser de un quiebre o no, en la historia que acontece en los días actuales del país. El domingo hay elecciones, eso también es literatura, también es parte de la vida y significa algo importante, teniendo en cuenta que reivindicamos a gente que ha muerto por defender una democracia o una libertad de expresión, y hoy que la tenemos siempre estamos a favor de con esas armas pelear. Y por eso decíamos que no es una semana más. Ante todo, Nachito, quería que comentes un poquito al pasar, después vamos a estar tocándolo bien. ¿Quién habría hoy con su voz en nuestro programa? Ya vamos a desandar un poco quién es. La voz que escuchaban en el audio ese al iniciar el programa es de Camilo Blajakis, el seudónimo de César González, alguien de que en breve estaremos comentando un poco más de él. El pibe chorro que se hizo poeta. El pibe chorro que se hizo poeta, totalmente. Eso para también que escuchen los que pugnan por bajar la edad de imputabilidad de los pibes. Los medios de comunicación, repetí, no sé si lo has dicho ya, pero para que la gente participe por el libro de poesía. Opine, basta hoy con solo una opinión, con un mensaje de aliento, de crítica, de sugerencia, que esté contactada con nosotros y participa por ese gran libro de Baudelaire. Como siempre, el Facebook Esquirlas de Quimeras, acá lo estamos utilizando diariamente, constantemente dejan un mensaje y nosotros lo vamos a reproducir como el que recién nos llegaba. Y si no, es al WhatsApp al 155 28 73 92. 155 28 73 92. Antes que me olvide, mañana vamos a estar un ratito en el Centro Juvenil para que nunca te rindas, ahí continuando el proyecto de ajedrez y acompañando un poco a los chicos y compartiendo una tarde con ellos. Lo que le decíamos, como siempre, a los oyentes que se quieran sumar en esta movida solidaria, recibimos los tableros nuevos, usados, solamente que estén en buen estado, no importa el modelo, la marca, el tamaño, pero a nosotros realmente nos viene bien contar con una buena cantidad de tableros para poder
hacer mejor, ¿no es cierto?, hacer más amplio este proyecto de ajedrez solidario, porque aparte tenemos mucha aceptación de los pibes y eso hay que aprovecharlo. Y volviendo a esto que nos acontece, y en respuesta a este, por así llamarle señor, no tendría el agrado de darle la mano yo, pero hay que responderle por los mismos medios, ¿no? Y nosotros también hacemos literatura y nos ocupamos un poquito de eso, pero hay veces que a este reality show que plantean, a este ocio del pensamiento al que quieren llevar justamente a la sociedad o a parte de ella, nosotros le ponemos realidades que son las que tratan de negar. ¿Qué significa la palabra Veda que en un rato o en unas horas estará comenzando? Dice la Real Academia Española que el término Veda significa prohibir o impedir que una cosa se haga por ley o mandato. La palabra viene del término de caza y pesca especialmente, pero se aplica hoy en día a un montón de acciones del hombre. Y este cuasi respeto que hoy en día no existe, porque desde la informática se han destruido todos los medios que se podían coartar antes, no quiere decir que te veden el pensamiento, que te veden las ideas, que te veden el corazón, porque acá no estamos para bajar línea ni hacer politiquería barata, ni partidaria, ni partidismos, porque tenemos bien en clara la nuestra. E incluso podemos disentir hasta entre nosotros, pero yo le contesto con realidades a estos pseudos políticos, opinólogos o hacen artística de la política. Las primeras medidas de este gobierno, por ejemplo, fueron la eliminación de las retenciones al sector agroexportador. Por ejemplo, la soja, que abonaba el 35%, pasó a abonar al año el 30% de retenciones, y gradualmente se le hará una quita de 5 puntos anuales, por lo que en 7 años no tendrá tributo alguno. Una gran medida para la gente que siembra soja. Argentina rural tiene 42 millones de habitantes, los que siembran soja son 10. Sí. 12. Y eso, o sea, paralelo a que a la gente, al resto, a los restantes, sacando esos 10, le hicieron creer que el Estado estaba desfinanciado. Este modelo de Estado, ¿sí? Le puso el fin de cupos a la exportación. ¿Qué significa esto? Que además el exportador ya no está obligado a dejar parte de su producción en el mercado interno. ¿Se entiende? El mercado interno no es una palabra abstracta. El mercado interno somos nosotros, vos, yo, que va al almacén a comprar. Ese es el mercado interno, ¿sí? Entonces puede tener la libre elección que se le cante de venderla donde quiera, donde le sea más redituable, sin tener interés alguno por la gente, por el conciudadano, a la tierra a la que pertenece, exprime y saca réditos. Salvo el biodiesel, que a Estados Unidos no lo van a poder exportar al menos por ahora. Por ejemplo, otra medida fue quitarle el impuesto a los autos de lujo, ¿sí? De los 42 millones de habitantes que tiene, se calcula hoy en día Argentina, ¿cuántos pueden comprar un auto de lujo? Yo te lo pregunto a vos porque, no sé, invito a alguien, 500.000, ¿sí? No sé. Ponele un número para estimar. Pero como siendo muy optimista, ¿no? Hablábamos de la minería. Lo que pasa es que favorecen a los que le pagan el sueldo a este Durán Barba. Claro. La minería que exporta 3.500 millones de dólares anuales. ¿Qué significa esto? Estos son ingresos del país. O sea, el país, el Estado, para explicarlo claramente, vive de estos ingresos, ¿no? Que genera su propia tierra, su propio territorio, para explicarlo burdamente. Se le cobraba tan solo un 3% de retenciones a todo esto que exportaba. Un 3%. No estamos hablando de que se le quitaba el 50%. Sin embargo, recibió la grata noticia a través de este nuevo gobierno de que tampoco iba a tributarlo más. ¿A quién beneficia esta medida? A 10 o 12 personas que también son los que tienen la minería, ¿no? Los grandes
Pero responsables en los de esta medios medida. te hacían creer que era para favorecer el déficit de la coparticipación, entonces las provincias podían actuar libremente sobre la minería. Una mentira atroz como tantas. Otra medida de este gobierno, ¿sí? Antes el Banco Central imponía un límite a la tasa que cualquier banco te cobra a vos por ser cliente para pedir un préstamo, para generar una pyme, para tener un proyecto de más. Teniendo en cuenta razones de equilibrio económico y de no abuso, de no usura. ¿Cuál fueron la medida exacta de este gobierno? Eliminar ese tope. Hoy en día los bancos te cobran cualquier cosa por ir a pedir un préstamo, y está en cada uno de nosotros ir a pedir un préstamo y ver las tasas que pasaron a cobrar los bancos, y son siderales, usurarias totalmente, ilegales incluso. Es un oprobio lo que hacen, y incluso a veces a más del 50% de lo que te terminan prestando. En la actualidad cobró mucho más vigencia la frase de Bertolt Brecht, más ladrón que el que roba un banco es el que lo funda. ¿A quién tiende esta medida? A los bancarios. Pero no a los bancarios, el que labura, que está del otro lado de la ventanilla, ¿no? Sino a los dueños de los bancos, o sea, esos grupos económicos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar de la devaluación? Si el primer año, a cifras oficiales, tuvimos una inflación del 40%. Te hablaban del dólar y el impuesto y el cepo y demás, ¿sí? A un dólar que pagabas incluso yéndote de turista, con el 35% lo pagabas a 13.23, 13.50, hoy ya está casi en 18. ¿Y esto qué significa? O sea, todos los grupos económicos fijan precios en base a ese movimiento del dólar, ¿sí? A esa especulación, a esa corrida. No le importa, o sea, el peso. Eso reditúa y afecta tu bolsillo, el de todos, ¿no? Que perdemos ingresos, no solo ya por el tope que le ponen a los salarios, o por otra medida, por ejemplo, de vetar la ley antidespidos, como lo hizo en su momento, sino que esto genera, o sea, más rédito para unos pocos que manejan los precios y fijan los precios. ¿Qué busca el Estado con esto, el actual Estado, ¿no? Las medidas del Estado? Reducir el gasto de todos nosotros y que se genere beneficios para este grupo que de 10, 12, y lo ampliamos un poquito más, que puede, por ejemplo, comprar autos de lujo, que nunca vamos a hacer nosotros. Pero te pongo un poquito más, ya que junto con lo de los autos de lujo, creo que le sacaron el impuesto al champán también. Sí, no le quiero ni tocar, pero hablando de realidades, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo cifras oficiales, ¿no? 232.000 despidos. Esto de un promedio de 526 despidos por día. De más está decir que la cifra de gente parada, por así decirlo, sin trabajo, aumenta y ya está en casi 9,7. Para que te des cuenta de qué realidad estamos hablando frente al show mediático de una cara media boba, y que la gente se quede sin laburo, aunque vos todavía lo tengas, nos afectas a todos, porque si el de al lado no tiene laburo y el vecino no tiene laburo, el kiosquito que tenés vos le van a ir a comprar menos personas, lo cual hará que dentro de un tiempo vos también te quedes sin laburo. El tachero que está manejando ahora, si la gente no tiene laburo, va a dejar de tener clientes, y así es una cadena que se va haciendo una rueda imparable. Con respecto a los despidos en el sector público, los primeros meses le hicieron creer a la gente que estaban sacando los ñoquis, ¿no? Si vos entrás no te estoy hablando que entres a un medio opositor, entrá al diario La Nación y busca el índice y te vas a dar cuenta que el empleo público, lejos de reducirse, aumentó con este último gobierno. Y entre las medidas que apunta este gobierno, tenemos una tristísima: clasificamos un mundial donde somos campeones invictos, que es el de la deuda externa. Para que se tenga una idea de toda la deuda que se tomó hasta el momento en este año, el 20% de esa masa solo la tiene Argentina. Llegamos al bochorno, descaro, cuando se habla de pesadas herencias y demás. Pesada herencia, ¿sabés qué es pesada herencia? Que este gobierno tomó deuda a 100 años, ¿sí? A 100 años.
¿Sabés cuántos gobiernos tienen que pasar que van a estar pagando esta deuda? Más de 30 presidentes, o sea. Ni mis hijos, probablemente tus nietos, sigan pagando una deuda que está generando este gobierno. ¿Para qué? ¿Cuántos colegios hizo nuevos? Nadie lo sabe. ¿En qué invierte? En pagar intereses a los fondos buitres. Y la enorme fuga de divisas que hay. La industria nacional devastada no genera divisas y se está utilizando gran parte de la deuda externa para compensar el déficit ese a la hora de importación y exportación con la divisa. Pero en los reality show hay que hablarle con realidad, con literatura realista. Exactamente ya este gobierno en un año y meses ya tomó más de 100.000 millones de dólares de deuda, ¿sí? Un ritmo superior, por ejemplo, al que había tomado la dictadura militar, que hizo desastres. ¿Qué significa esto, hablando de realidad? Que un modelo así es inviable, ¿se entiende? Y que mientras vos estás en la pavada, estos tipos nos están fundiendo y nos llevan a ese cataclismo del que ya fuimos víctimas y nosotros lo recordamos apenas al pasar de los años 90, que éramos chicos pero ya existíamos y ya recuerdo algunas de esas cosas. Y volver a remontar un país no está bueno, o sea. Entonces, ¿qué te queremos decir a través de Jaime Durán Barba a todos nuestros oyentes, o al menos desde mi caso? Hemos citado en algún momento la frase de Flaubert: para ser feliz hace falta salud, ser egoísta y estúpido. Bueno, desde Esquirlas de Quimeras estamos totalmente en contra de ser egoístas, de ser estúpidos y de ser feliz a ese modo. Entonces, más que nada, te ser feliz invitamos a ese modo. A que pienses bien, porque lo que haces nos afecta a todo. Y hay que ser responsable, carajo, con las cosas que uno hace. Porque estamos perjudicando a todos. No es un acto de ir a poner una boletita. Desde acá promovemos ir a votar a cualquier expresión. Menos a estos tipos. Si no, te invito a apagar la radio o poner un reality show. Pero en serio nos haces mal a todos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que la libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Esquirlas de Quimeras. Cultura e ideas en formato de radio. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes S.R.L. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes S.R.L. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8.
Misión Impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión Impecable. Ya no hay lugar para la frivolidad de Alfredo Beiraved. Hay diferentes formas de fracaso cuando el trapecista joven sufre el miedo en las cárceles de la pesadilla, aunque en el fondo sabe que los victimarios y los torturadores se juntan en el infierno de la historia y que las hojas caen sobre ellos para convertirlos en tierra deleznable. Por eso canta ahora y mira solamente hacia adelante. No dará explicaciones de la vida. El cuerpo sabe esquivar los dardos venenosos del rencor. Quizás una forma cerrada del amor que no fue correspondido. A veces los límites se abren y comienza el vuelo. Entonces ya no hay espacio para las frivolidades, como saben los que vuelven de la guerra o del errático exilio del poema. Ahí pasaba en la voz de Lucas, nuestro poeta homenajeado hoy, en este caso Alfredo Beiraved, un entrerriano casi chaqueño porque vivió la mayoría de su vida en esa provincia y merece, creo, un homenaje por sus letras, por lo que ha dejado entre nosotros y ha sembrado con su poesía. Quizás no tan conocido, pero acá estamos para regalar joyitas, ¿no? Así que desde donde esté Alfredo, ya no está entre nosotros, nuestro homenaje y que esta noche le vaya bien. Era fanático de Chaco Forever también. Mirá. A los poetas les puede gustar el fútbol, ¿no? Así que está jugando, así que le vaya bien hoy por homenaje a él. Nachito, las vías de comunicación para participar por el libro de poesía de Baudelaire. Una vez más recordamos que estamos entregando Cómo paga sus deudas un genio, y la manera es muy simple, dejándonos un mensaje al WhatsApp al 155 28 73 92, o lo mismo a través del Facebook Esquila de Quimeras Radio. Ahí estamos. Vamos a la música para cortar un poco el bloque político y distendernos un poco y ya después adentrarnos en la literatura y en el resto del material que hemos traído. Claro, tenemos y mucho, y gracias a todos los que se comunican, como Ramón Otero, que nos dejaba un mensaje. Mandamos un saludo a él y a todos los que lo están haciendo, y agradecemos mucho el apoyo de todos, y seguimos por este camino de la literatura, las ideas y la danza, porque hay que mover las caderas, vaya bien o vaya mal. Y nos vamos un poco para Uruguay, a un 10 de marzo de 1936, cuando nacía Alfredo, prefiero decir ahora, porque si nos remitimos a su historia, él vivió solo con su madre. Su madre primero tiene un novio, el cual claramente adopta el apellido. Después él se va a vivir con padres adoptivos y a los 16 años decide volver con su mamá. Cuando vuelve con su mamá, ella estaba de pareja con un argentino llamado Alfredo Citarrosa. Es por eso que él ya tenía el nombre, pero le faltaba ese apellido y la adopta como un padre. De ahí nace Alfredo Citarrosa en esta historia. No, muy bueno. Muy buen dato. Y él siempre, al que más quiso de su familia y nombra siempre, es a su madre, que vamos a recordar su nombre, Doroicela Carvajal. Y sí. Una uruguaya totalmente fuerte, por así decirlo, en su historia. Si hubiese jugado al fútbol sería áspera con el apellido Sí, y con la seguramente, nacionalidad. Seguramente. Y hizo bien Citarrosa en elegir el nombre de su padrastro, ¿no? Citarrosa ha sido un músico populista siempre, con una música muy particular, muy diferente al resto, por así decirlo, con un cuarteto, quinteto de guitarra siempre, ¿no? Muy Un ritmo propio, ¿no? propio, demasiado propio, sí. Claro, ni tan uruguayo, si vale el adjetivo o gentilicio inventado en este momento, más del candombe, más de otros ritmos, pero tampoco el clásico folclore argentino, por ejemplo. Claro. Ha tenido lo que lo ha hecho un destacado. Y él vivió hasta el año 89, entonces, buscando los datos, la dictadura en Uruguay comienza en el 1973, al igual que en Chile, y termina en el 85. Él vivió toda esa época, vivió toda esa etapa de la dictadura uruguaya,
y seguramente ha luchado demasiado también contra ello, con sus canciones, con sus letras. Con su claramente. guitarra, como Víctor Jara. Totalmente. La canción que hoy traigo para compartirles es De no olvidar, y la letra me recuerda siempre a Sabina y a una entrevista que le hace un día donde le preguntan si para él existe el olvido. Ah, sí, Y sí. lo que Sabina responde es: yo no creo que exista, o al menos que deba existir. Siempre se me viene eso a la mente, y más cuando escucho esta canción, porque ¿realmente se puede olvidar a alguien o se debe olvidar a alguien? Es buena la respuesta de Sabino, me hiciste acordar, pero termina jocosamente diciendo: igual descreo de eso cuando le mando un mensaje a una exnovia y me Sí, dice, sí. ¿y vos cómo te llamás? Vamos a la música en Esquirlas de Quimeras. Y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, ¿quién te ha llamado? Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Como dice García Montero, te dije que nunca resistí las despedidas. Ahora seguimos con más Esquirlas de Quimeras por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono
9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras, Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. Nunca más los gordos caballos de la muerte entrarán a la plaza, a destrozar los canteros de plantas y flores amarillas. De las tipas asustadas, nunca más los bastones golpearán con esa furia las cabezas ensangrentadas de los que ahora corren bajo las nubes cirros, estratos, cumulosos o nimbos. Nunca más estas flores de lapachos temblarán en la noche su color rosáceo al oír los aullidos. Nunca más esos aullidos cruzarán la calle subiendo desde el sótano en el subsuelo de la madrugada. Nunca más esos gritos terribles descarnarán la corteza de los murales de la plaza desnuda. Nunca más explotarán entre los intestinos o las bocas del cuerpo las convulsiones de la electricidad violenta. Nunca más llamarás gritando a tu mamá en la violácea oscuridad lila y azul que oyeron solamente los jacarandáes florecidos de la plaza. Solamente, nunca más, no sé. Porque hoy he visto un tigre de Bengala correr una gacela por la llanura, o a una boa constrictora devorar una ranita saltarina, a una araña correr sobre la tela al oír un zumbido. Pasaba un hermoso recitado de Nacho del poema Nunca más de Alfredo Beirabé. Y después de este gran recitado y seguimos homenajeando a este querido poeta chaqueño. Le avisamos donde esté que Chaco Forever va empatando 1-1 de visitante y teníamos que... Nos aporta un oyente un dato que no queríamos dejar pasar por esto de que te meten reality show para esconder la realidad y solo te muestran lo que te quieren mostrar. El domingo hubo elecciones en nuestro país casi vecino, porque somos la patria unida de Venezuela. Esto no te lo muestran, donde se elegían gobernador en 23 provincias. En 18 ganó el modelo actual. Las elecciones más controladas del mundo en la historia, más de 14 contralores internacionales tuvieron. Porque son el peor régimen del mundo, ¿no? Y recordemos que la máxima reserva de petróleo. El pueblo eligió en 18 de esas 3, incluso en la provincia donde es cuna de este muchacho miembro de la oposición y muy parecido a estos aristócratas que tenemos acá, también ganó este chavismo, por así decirlo. Un datito de color que, porque todos te lo ocultan. Y hablando de geopolítica, de cuentos de literatura, con todo esto que pasa en España y Cataluña, y también es parte de la realidad, voy a citar a un mercedino, acá cerca de nuestros pagos, que se llama Hernán Cassiari, y escribió un cuento genial, un tipo ajeno a la política, y escribió un cuento con humor, pero que tiene un gran significado, y escuchalo hasta el final. Corre a los chiquitos de la radio si querés, porque es bien guarro, pero para los que nos gusta la geopolítica, la geografía y realmente la historia, habla burdamente de muchas cosas ciertas. El cuento se llama La verdadera edad de los países. Y dice Cassiari: cuando yo era chico me enseñaron cómo tenía que calcular la edad de si un perro es joven
o si mi perrito es viejo. Me dijeron que tenía que multiplicar su edad por 7. O sea, si tenía un anito, tenía 7. Yo me crié así, dice. Entonces, con todo esto que sucede en el mundo, se me dio un día, dice, por inventar, a mi lógica, a mi modo, que para saber la verdadera edad de los países, había que dividirla por 14. Por ejemplo, te pongo este ejemplo, dice. Argentina nació en 1816. Tiene 189 años. Si lo dividimos por 14, Argentina da 14, con meses. Está en la edad del pavo. Argentina es rebelde, quilombera, irresponsable. No tiene memoria. Contesta sin pensar. Está llena de acné. Por eso es que le dicen el granero del mundo. A veces se cuida y hasta tiene anorexia y tiene cierta tendencia a la cleptomanía. Casi todos los países de América Latina en realidad tienen la misma edad, porque nacieron casi todos juntos. Y como pasa en estos casos de adolescencia, se arman pandillas, ¿viste? Por ejemplo, la pandilla del Mercosur. Dice que son 4 adolescentes que tienen un conjunto de rock. Ensayan en un garage, las viejas de arriba lo putean, hacen un quilombo bárbaro y jamás sacan un disco. Paraguay, por ejemplo, dice, quedó traumatizado bien de chiquito porque tuvo una historia muy trágica. Sus 3 hermanos mayores abusaron de él y nunca más se pudo recuperar. Venezuela ya tiene tetitas, es mujer. Dice, y quiere unirse para hacer los coros de la banda. Aunque en realidad lo que quiere es, dice, coger con Brasil. Que es negro grandote y ya tiene 16, dice, y la tiene bien grande. Pero como toda adolescente histeriquita, le menea las caderas a Brasil y tiene miedo en el fondo de que la deje embarazada a Brasil. México también es un adolescente, pero México sabe de su ascendencia indígena. Entonces, a diferencia del resto de la pandilla, se ríe poco. No fuma tanto porro como el resto, fuma peyote y se junta con Estados Unidos. Estados Unidos, uy, ese es un retrasadito mental total. Un enfermito psicótico de 17 años. Que, ¿sabés a qué se dedica? A matar a chicos con hambres de 6 años en África, en Asia. Quedarse con lo poco que tiene mientras los torturas. Está Colombia, que es un pendejo que le encantan las películas de acción, esas de drogas, guerras, pero que en el fondo quisiera ser como su ídolo, el psicópata este de 17 de Estados Unidos. En el otro extremo del mundo tenemos a la China milenaria. Si dividimos a China por 14, nos da que es una señora re senil, mantenida pero a buena dieta, y a un poco de formol también. Es esas viejas conservadoras con olor a pis de gato que se la pasa comiendo arroz porque no tiene para comprarse la dentadura postiza. Pero últimamente está mejorando en sus ingresos, lo que le hace meterse en tratamientos de rejuvenecimiento. En cualquier momento yo creo que esta vieja nos da una sorpresa. Eso sí, tiene un nieto de 8 que se llama Taiwán, que le hace la vida imposible, le rompe los huevos a más no poder a China. China está divorciada hace rato de Japón. Ese es un viejo con un carácter de mierda, pero lleno de guita, claro. Está tan lleno de guita que todavía se le para a Japón. Entonces, ¿qué hace Japón? Se junta con Filipinas, con Tailandia, con Malasia, que son esas jovencitas boludas que le gusta la plata y que hacen cualquier boludez a cambio de la plata. Cerca de ellas está India, que es una vieja sabia. Era referente de lo espiritual, muy referente, muy sabia. Pese a sus 90 años, también se mantenía en buen estado por la dieta y el yoga. Pero hace poco, con esto de las loterías y de la comercialidad, se hizo rica. Se volvió frívola y consumista. Y en el fondo ese estilo de vida la está haciendo pelota internamente. Pakistán se separó de India hace un tiempo porque no se ponían de acuerdo espiritualmente, justamente. Quiere en el fondo internarla a esta vieja India porque sabe que tiene Alzheimer. Y en el fondo quiere quedarse con todo lo de India.
Después están los países que acaban de cumplir la mayoría de edad y que salen a pasear en el BM del padre. El típico Australia y Canadá. Estos son típicos nenes burgueses. Crecieron al amparo de papá Inglaterra y de mamá Francia, con una educación estricta y concheta, y ahora se la vienen a dar de transgresores. Australia también es otra de esas pendejas de 18 años que hace 2 meses que hace toples y que le gusta coger con Sudáfrica. Canadá es un chico gay emancipado, que en cualquier momento adopta al bebé Groenlandia y forman una de estas familias alternativas que están de moda. Francia es una separada de 36. Es más puta que las gallinas, pero terriblemente respetada en el ámbito profesional. Es amante esporádica de Alemania, un camionero con mucha guita, pero mucha terpa, que está casado con Austria. Austria sabe que es cornuda, pero no le importa, si vive bien. Francia tiene un hijo Mónaco de 6 años que va a ser camino a puto o bailarín, o las dos cosas, pero no sabe bien qué quiere ser Mónaco. Italia es viuda hace muchos años. Vive cuidando a San Marino y a Vaticano. 2 hijos catoliquitos idénticos a los Flanders, ¿viste eso de los Simpson? Italia estuvo casada en segundas nupcias con Alemania, pero duraron poco. Tuvieron a Suiza, que es una genia que logró hacer mucha guita siguiendo a hackers de banco y obviamente se divorció de sus padres. No quiere saber nada con los hombres. A Italia en el fondo le gustaría ser como Bélgica, que es una abogada independiente, que usa pantalones ejecutivos y que puede hablar con los hombres de política de par a par. En el fondo a Bélgica también le gustaría saber preparar espaguetes como Italia, pero bueno. España es la mujer más linda de Europa. Posiblemente Francia le haga sombra, pero pierde espontaneidad de tanto usar perfume y maquillaje. España tiene unas tetas impresionantes, pero anda casi siempre en pedo. Generalmente se deja coger por Inglaterra y después va y le hace la denuncia. España tiene hijos por todas partes. ¿Viste todos estos adolescentes que nombrábamos hoy? Pero viven lejos. Los quiere mucho, dice, los quiere un montón. Pero cuando los hijos adolescentes caen un verano y abren la heladera y le dicen que tienen hambre, a ella les molesta y los quiere echar de nuevo a la mierda. Inglaterra es otro que tiene hijos desperdigados por todos lados. Sale en yate una noche, se coló una pendeja y a los 9 meses aparece una isla nueva. Todas son hijas de Inglaterra. Pero a diferencia de España no se desentiende. En general las islas vive con su madre. Inglaterra les da de comer y les pasa la manutención. Inglaterra tiene 2 hermanos, Escocia e Irlanda, que viven en el piso de arriba. Pero estos 2 se pasan la vida en pedo, borrachos, no les importa nada, no saben jugar bien al fútbol, son la vergüenza de la familia. Suecia y Noruega son 2 lesbianas de 40. Están re buenas, tienen un lomo impresionante, pero no le dan bola a nadie. Te las acercás y te corren la cara. Son tan lindas que solo se dedican a coger y laburar, coger y laburar. Son licenciadas en todo, cogen y laburan, no les interesa otra cosa. A veces hacen un trío con Holanda cuando necesitan porro, pero nada más. Le histeriquean un poco a Finlandia, que es ese tipo de 30 años, medio andrógino, que vive solo en un ático sin amueblar y se la pasa hablando en un celular Nokia con Corea. Corea la del Sur, que vive pendiente de su hermana esquizoide del norte. Son mellizas, pero la del norte tomó líquido amniótico cuando salió del útero y quedó media estúpida. Se pasó toda la infancia usando pistolas y ahora que vive sola es capaz de cualquier cosa. Estados Unidos, ¿viste este enfermito de 17? La vigila mucho. No por miedo, sino porque quiere quedarse con sus pistolas. Israel es un intelectual de 62 años. Tuvo una vida de mierda, se volvió paranoica y vengativa. Hace unos años, el camionero Alemania, este ricachón que le gusta andar en camiones grandes, iba por la ruta garchando con Austria. No vio que pasaba Israel y se la llevó por delante. Pero no se la llevó por delante, la llevó por delante 1 y 2 veces. Desde ahí Israel quedó psicótica. Y se le piantó la chaveta y quedó mala. En vez de dedicarse a leer libros como hacía, se la pasa molestando y tirándole piedras a Palestina. ¿Qué es esas chicas excelentes, laburadoras, que lo único que hace es trabajar para ganarse una moneda? Irán y Irak eran 2 primos de 16, herederos de un abuelo muy rico y famoso.
Robaban moto y vendían los repuestos. Nada tan grave. Pero bardearon un día que le robaron la moto a Estados Unidos. Y ese día se les acabó el negocio. Rusia es una gorda veterana que mete miedo. Porque con el tamaño que tiene te da una trompada y te mata. Hace 20 años que está en plena menopausia. Y se casó con la perestroika. Tuvo un montón de hijos raros. Medios autistas, esquizofrénicos. Que no sabe educarlos si no es a golpe. Turkmenistán, Afganistán, Kirguistán. Es más, le salió uno medio gay que se llama Georgia. A mí en el fondo me da un poco de miedo que aparezcan países de tan corta edad así de repente. Que nos enteremos de costado e incluso tengamos que poner cara de que ya sabíamos para no quedar como ignorantes. Porque yo siempre me pregunto, ¿por qué todavía siguen naciendo países si los que hay no funcionan? Como un árbol sin hojas que da sombra, esquirlas de quimeras, huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes S.R.L. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes S.R.L. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. En Esquirlas de Quimeras, acá transitando un jueves previo a las elecciones legislativas, y ahora sí nos vamos a meter un poco de lleno en la poesía con este bloque especial que nos ha preparado Nacho, que ya nos daba un preludio ahí con el audio de inicio con Camilo Blajakis. Camilo Blajakis, un seudónimo que lo voy a explicar ahora de entrada para después charlarlo como César mejor, porque es el nombre real de él. Camilo Blajakis, el seudónimo se debe a Camilo por ese comandante revolucionario de Cuba, ese hombre de las 1000 historias, ese tipo carismático, alegre, como él lo describe. Y Blajakis es por Walsh. César, el primer libro que lee dentro de la cárcel, que es un libro que le impacta demasiado, es Operación Masacre de Walsh. Y Blajakis es por Domingo Blajakis, del libro
quien asesinó a Rosendo, de Rodolfo Walsh. Y ese seudónimo es el que él usa para firmar sus escritos, básicamente. César González nació en una familia muy humilde. Tiene 8 hermanos. Nació en la villa Carlos Gardel. Desde muy chico se metió en la pesada. Él, por esto que es una consecuencia inevitable, entró en las drogas, en la delincuencia, y ingresó en reformatorios desde muy chico. En el año 2005, con 16 años de edad, entró primero en el Instituto de Menores Luis Agote, y después, ya con 16 confirmados, le dijeron: no, pibe, te vas a la cárcel. Y así fue, entró a la cárcel Marcos Paz, donde pasó 5 años de su vida. Y lo que él hizo de ahí, y lo que él también dice de una nota, es muy lindo, porque él pasó 5 años en la cárcel, y cuando sale escritor, sale poeta. Y él dice: cuando te meten en la cárcel quiere que el pibe chorro salga chorro. Y este no fue el caso, porque un tallerista que había dentro de la cárcel, Patricio Montesano, daba talleres de literatura. Y dice que un día se les apareció contándole del Che Guevara, y de la poesía, de la literatura, de una lucha revolucionaria, de una igualdad social. Y él, de 400 pibes, como bien decía el audio de inicio, fue el único que más o menos se le acercó, que escuchó lo que decía. Y en ese momento se acerca a la literatura, se interesa por temas políticos, filosóficos. Él, recordamos que hoy en día está estudiando la carrera de filosofía en la UBA. Y el primer libro que publica al salir, con 21 años, es La venganza del cordero atado, un libro que el título remite a Los Redondos, una banda que le gusta demasiado, y su libro Lobo suelto, cordero atado. Y algo paradójico también es que la portada de este libro se la hizo Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, que es el diseñador gráfico de Los Redondos, ¿no? En una entrevista que le hacen a él muy linda de Encuentro y otras más, he rescatado información, y una pregunta buena que rescato de acá, le dicen: sos un conocedor de ambientes de injusticia y silencio, ¿cómo vivís la estigmatización? Él dice: lo vivo como algo normal, nunca lo dejé de ver en mis 26 años de vida. El único momento en que eso se calmó fue cuando estuve dentro de la cárcel. Entonces, esto de ser pibe chorro y no tener alternativa, de tener que ser pibe chorro porque naciste en la villa, ¿no? Él después se mete un poco en la política y dice: sacale la palabra inseguridad a la campaña de los principales políticos y se quedan sin ideas. Muy bueno. ¿De qué hablarían los grandes medios y los políticos si no habría inseguridad? Necesitan que existan para que ellos existan. Con eso se explica demasiado. Ha salido una mente brillante de la cárcel, cosa que no esperaban, cosa que tampoco quieren reivindicar, porque cuando te lo ven hoy en la cárcel dicen: no, este pibe es chorro. Y él mismo dice que su psicóloga, cuando le comenta: no, estoy escribiendo, estoy leyendo literatura, poesía, le dice: sí, pero acordate que estás acá por un secuestro extorsivo, vos tenés que cumplir. Bueno, sí, voy a cumplir mi deuda, voy a salir a los 21, le decía él a los 18. Pero estoy escribiendo y... sí, está muy bien, pero de eso no se puede vivir, vos tenés que cumplir con la ley. Recordamos que el candidato a senador por Buenos Aires del oficialismo lo mandaron a callarse hace un par de meses con la anterior campaña, cuando se jactaba en plena conferencia de prensa que habían metido 4 o 5 pibes presos por día esa semana. Algo que tiene mucho que ver con esta historia del poeta que estás mencionando vos. Él también habla de la cárcel de una manera en la que nadie lo hace. Dice: en la cárcel por lo general éramos todos pibes de la villa. No había ningún tipo por corrupto, ni por evasión de impuestos allá adentro, ¿no? Y en la nota misma también él habla un poco del contexto de la villa y del contexto político también. La entrevista esta es en el año 2015, cuando sabemos todavía el gobierno que estaba, ¿no? Y él dice: ahora sí, reconozco, hubo una gran apertura mental en Argentina en los últimos años gracias a este gobierno. Volvió a hablarse de política, volvió el análisis histórico. Sabemos diferenciar la sociedad adormecida y estupidizada. Ahora las masas están informadas,
Ya no se compran fácilmente los discursos. Se recuperó cierta mística que la dictadura arrancó de cuajo por medio de la tortura. Esa mística es la de la conciencia, la solidaridad con los sectores históricamente negados. Hablando siempre de su postura de la villa, que es donde él todavía vive hoy, ¿no? Reivindica también que es en la cárcel cuando él comienza a pensar, con ese tiempo libre de autoevaluarse siempre, bien filosóficamente diciendo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero seguir siendo chorro? Cuando él sale de la cárcel, sus amigos obviamente le dan los fierros y le dicen, no, yo esto lo cambié, yo cambié los fierros por los libros. Cosa que les ha costado entender a los amigos y que le ha costado también comprender a él y adaptarse a eso. Por eso también en el audio habla de una metamorfosis y recurre a Kafka con su libro el mismo, ¿no? Después él dice, yo amo leer, pero creo que no determina nada. Hay mucha gente que lee y piensa que deberían volver a gobernar los militares. Hay gente que lee sin parar y hasta habla en latín. Y todavía cree que el pobre es alguien que no llega a la categoría de individuo. Después él habla de una idea de un comunismo por venir, pero no ese comunismo totalitario de una Unión Soviética, de la China de Mao. Un comunismo como ideal utópico, de un mundo nuevo con hombres nuevos. Y después le preguntan, ¿cómo es el mundo que habita César González? A lo que responde, un mundo donde todo el tiempo te enterás que mataron a un pibe, que otro cayó en cana, que otro salió a robar y parece que mató. Un mundo donde el Estado nos rodea cada 10 metros de policías. Si tantos policías me rodean, ¿entonces quiere decir que soy malo? Y uno anda por ahí, por la vida, convencido que es malo, con la cabeza gacha, pidiendo perdón por ser villero, y agradecido siempre con el patrón. Pero a pesar de todo, un mundo con mucha belleza, obviamente hablando de la villa, ¿no? La gente no es tan careta, hay más comunión, pero también existe racismo, donde la gente de la villa repite el principal discurso de los noticieros: hay que matarlos a todos, cuando ese sujeto que se pretende matar son nuestros propios hijos, hermanos, primos. Esto resume un poco lo que hace el medio, ¿no? Esto de dominar totalmente a la clase, incluso hasta llegar a decidir, no, este chorro hay que matarlo. Lo habíamos mencionado hoy por hoy, una de las discusiones que da la sociedad y con bastante asidero es la baja de la imputabilidad, la edad de imputabilidad de los menores. Claro. La van a bajar a 14, 12, 10 y así van a seguir hasta los 2 años. Vale la historia esta para refutar un poco la teoría esa absurda de los que nos gobiernan hoy. Totalmente. Y para trajiste material para leernos, para imagino. despedirme un poco Sí. de esto, obviamente traje material de él. Y un poema que me gustó demasiado, se llama Volviendo en el bondi. Sobredosis de creencia late, corre y se desliza por mis venas. Pensamiento ilegal, me miran de reojo. ¿Los sorprende que un negro piense? En medio de tu ataque te absuelvo. Te perdono en el exacto momento en que me discriminás. Te devuelvo tu mal prejuicio. No exalto ni me elevo, tan solo me alivio, desatando los nudos, caminando así, con los cordones desatados. Si hay gente que culpa al Estado, la culpa es de la iglesia, de la escuela, el hospital, la comisaría, la casa, el trabajo, los milicos, los zurdos, las moscas, los mosquitos. Déjense de joder, la culpa es de todos. Total, después habrá muerte, velorio, sepelio y muchos nuevos amigos. Aprovecho que las balas no me mataron y ando sin caballo, armaduras ni espadas. No soy ni San Jorge ni el Quijote. Soy la anomalía y sigo de pie. No reincidí como muchos ansiaban. No rindo cuentas, ni soy defensor de lo real. ¿De qué cartelito me hablas? ¿De qué personaje preferís que me disfrace? ¿Pibe chorro recuperado o resentido sin remedio? Ambas te la devuelvo. Yo soy poeta, a pesar de mi pasado, a pesar de las interpretaciones. Pasaba así la historia de Camilo Blajakis en la voz de Nacho, que realmente excelente. Nos ha dado mucho placer escucharlo. Y mucho criterio para compartimos y mucho para pensar a la audiencia. Seguramente ha sido algo bonito de escuchar. Seguramente con material de él para compartir. Él, además de todo, es
cineasta, él ha escrito cortometrajes, documentales, tiene varias películas. Seguramente compartamos algo de él también. Seguramente lo seguiremos haciendo y hasta un momento en Esquirlas. Sí, señor, sería una muy buena Claramente. entrevista. Antes de irnos al último corte, recordar las vías de comunicación, así pueden participar por el libro de Baudelaire. Estamos entregando Cómo paga sus deudas un genio de Baudelaire, y las vías de comunicación son siempre el Facebook Esquirlas de Quimeras Radio o el WhatsApp 155 28 73 92. Que como habrán escuchado no para de sonar. Nos vamos al último corte y regresamos en Esquirlas de Quimeras. Como un árbol sin hojas que da sombra. Esquirlas de quimeras. Huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. Alfredo Beirabé, que acaba de ganar Chaco Forever para él, donde quiera que esté. Claudia Cardinale, ave de grandes plumajes y sus pechos como torres, me despierta temprano. Se pasea por el hueco que dejamos los dos entre medio y pone en la vitrola discos de Gardel o Joan Baez. Me lee, es un decir, los últimos poemas ya borrachos y alucinatorios de Dylan Thomas. A propósito escribe mal su apellido y de pronto un golpe de amigos lejanos me sube por las piernas. Pido un mate y la veo pasearse desnuda entre los huecos del tango. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Y me digo con alegría, hoy no iría para nada al empleo. Si no estuviera realmente piantao, como ella me dice. Pero Claudia Cardinale me consuela, me arregla el pelo con ternura italiana, me cuenta con sus dedos larguísimos y sus uñas violetas, las 6 o 7 arrugas horizontales de la frente, esa casa de los gusanos en la Morera, templo del dios del trópico,
escritura de puertas cerradas, el lugar donde los pensamientos eróticos se sientan, en cuclillas, mariposa que imagina rápidamente el golfo estrecho de Magallanes, de tu cintura, la magia de esos pantalones ajustados. Después se mete en el pecho, departamento horizontal en pleno campos con vistas a las vacaciones anuales, a los días sin nadas y sin nadies, la máquina del mundo que pusiste a andar adentro de mí, gramaticalmente correcto, y me dice con tranquilidad, no exenta de ironía, la inocencia como estado histórico, que no tengo la obligación de escribir poesía, de compromiso o canciones de protesta, que nuestro amor es puro y que nada nos salvará. Cuando ella se haya ido, cuando yo detenga los dedos sobre los broches de su corpiño e inútilmente me dejo arrastrar por las dudas, después me siento a escribirle este poema, que le dirá: buen día, Claudia, tomemos juntos el desayuno. No sé por qué la historia contemporánea de América Latina no consigna estos detalles feroces, pero lo que sé muy bien es que Claudia y yo nos amamos como dos buzos, bajo el mar como dos caracoles, bajo la playa como dos turistas, en Venecia, como dos espinas de la corona de Cristos en un relicario, como dos sombras revolucionarias de espaldas en la tierra. Así pasaba Walter leyendo A Claudia Cardinale. a Claudia Cardinale, un poema hermoso. Y nos vamos con este bloque increíble de... Nos adentramos en... porque En el último material que tenemos para que se quede tranquilo nuestro operador. Y se quede tranquilo nuestro productor menor, que estaba diciendo: Lucas, vos no hiciste nada. Ah, sí, acá el querido Juan Cruz Casco, que está acompañándonos. Dice que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y tenés razón. Hoy no le vamos a abonar sus emolumentos. Nos metemos entonces en el último material, como decíamos, que trajimos para compartir con todos ustedes en esta nueva noche de Esquirlas. Hace unos días fue un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Ni más ni menos. Y bueno, elegí para mí uno de los más grandes personajes que dio el peronismo, que fue Enver El Kadri, Cachito El Kadri, que fue un tipo, como decíamos, de lo más completo que tuvo las filas de Perón. Nació el 1 de mayo de 1941, obviamente de familia peronista, descendiente de padre libanés, por eso el nombre, era un inmigrante de Líbano. Con los bombardeos de Plaza de Mayo y el golpe del 55, él estudiaba en el Liceo Militar y ese hecho lo sumerge de lleno en la política nacional. Siempre se destacó por esa rebeldía ante la injusticia. A propósito de esa época, Cachito decía: muchos jóvenes de mi época decidimos que había que levantar las banderas de nuestros ideales, que no podíamos admitir que hubiera ciudadanos de primera, que eran los democráticos, y ciudadanos de segunda, que éramos los peronistas. Comienza a militar en la resistencia peronista, gritaba consignas y cantaba la marcha desafiando aquel decreto, el 4161, que prohibía mencionar cualquier cosa alusiva al general Perón, ¿verdad? En 1962, a los 17 años, Cachito El Kadri cayó preso. Yo siempre digo acá, cuando menciono algunos personajes o recordamos la vida de estos combatientes, que algunos nacieron para el fuego. Bueno, a los 17 años el Kadri fue preso, como decíamos, porque la policía allanó su casa y encontró granadas de fabricación casera que él estaba aprendiendo a armar. Estuvo aproximadamente un año preso hasta la amnistía del gobierno de Arturo Illia. Y presten atención en esto, para que vean que ya desde joven era un destacado, un cuadro muy destacado. En noviembre de 1963, si seguramente lo hayan leído, Perón en Madrid entrevistó a muchos militantes, ¿sí?, de diversos sectores del peronismo. Y fue elegido por el mismísimo Perón, Cacho El Kadri, como
delegado de la JP luego de que se entrevistara con él allá en España. En 1967 funda la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, que eran para combatir contra Onganía y contra esa relación carnal que tenía con los capitales extranjeros. Como decíamos, en el 67 comienza el foco guerrillero en Tucumán y solamente llegan a entrenar, ¿sí? Armaron un grupo de 14 guerrilleros, entre ellos estaba Amanda Peralta, que fue, según lo que dice la historia, la primer guerrillera argentina, la primer mujer en ser guerrillera. Entrenaron y nada más. El 18 de septiembre del 68 la policía del lugar lo confunde, o la gente del lugar lo confunde con una banda de contrabandistas y los denuncian, y luego de una pequeña escaramuza, de algún tiro y eso, se terminan rindiendo. Y ahí termina lo que fue el primer intento de guerrilla en Taco Ralo. Obviamente el Cadri cae preso y estuvo, sí, en esta vuelta un periodo muy prolongado, de mucho encierro y de mucha tortura. Y sale amnistiado en el 73 por el tío Cámpora, ¿se acuerdan? La famosa amnistía del 25 de mayo de 1973. Cacho Alcadri se destaca o nos llama al debate en esa época, en ese año. Hoy lo charlábamos con Walter fuera de micrófono, porque ya no era un cuadro de los más jóvenes en esa época, y él fue uno de los que se opuso, fue uno de los pocos líderes y figuras fuertes dentro de lo que eran los procesos revolucionarios en Argentina, que se opuso a continuar con el tema de las armas. Recordamos que en el 73 hubo un gobierno democrático y por lo menos nos ha llamado al debate, ¿no? Porque si escuchamos a cuadros del ERP hablar en esa época y por qué tomaron la decisión de continuar la lucha armada, también seguramente algunos argumentos parciales sean loables, pero Cachito del Cadri nos dejó esa, aunque sea esa incógnita. Por ejemplo, decía al respecto: quisimos forzar los tiempos de la historia, no fuimos capaces de ver que los pueblos tienen otros tiempos. La gente, entre el tiempo y la sangre, elige el tiempo. Y yo creo que después de tanto esperar la vuelta, el regreso de Perón, después de todo lo que se estaba viviendo, quizás el Cadri haya tenido parte de razón. Esto, lo que planteaba el Cadri, que la lucha armada no era un fin en sí mismo, sino era algo para desgastar a los procesos dictatoriales, ¿sí? Y como estábamos en democracia, el Cadri decidió de poner las armas. Hay un libro lindo que salió hace poco de Alejandro Tarruela, que precisamente se llama El Cadri, el guerrillero que dejó las armas, que invita un poco al debate, ¿sí? Y en muchas cosas creo que no le ha errado Cachito. En el 75, y acá una contradicción, en el 75, asediado ya por la AAA, un organismo parapolicial oficialista, porque recordamos que fue el mentor de eso fue López Rega, que era ministro y mano derecha del gobierno de Perón. En el 75 ya muy asediado, toma exilio primero a Líbano, después se va a España y a Francia, y ya recién vuelve en el 84, ¿sí? Por eso decíamos también en parte la contradicción, porque decís, está bien, el Cadri decidió no apostar a la lucha armada, pero también la AAA lo persiguió, como a tantos otros, y tuvo que irse exiliado. En el 84 regresa, participó mientras tanto en el exilio del Comité Argentino de Información y Solidaridad, y en Argentina se dedicó de lleno a la cultura y a los trabajos de producción cinematográfica. Produjo 3 películas muy buenas: El exilio de Gardel, Sur y El viaje. Escribió, por ejemplo, Ernesto Guevara y el peronismo, que intentaba un poco derribar esa mala intención que había de separar por completo al Che de lo que era el movimiento nacional y popular de Perón, ¿no es cierto?
Y luego de eso realizó la película Che Ernesto. Murió un 19 de julio, la misma fecha que Roby Santucho, pero en 1998 un infarto. En algunos lugares dicen que fue por una discusión muy grande que tuvo con Pino Solanas, porque Pino Solanas, Cachito consigue fondos de una productora francesa para llevar adelante una película acá en Argentina, y Pino Solanas no cubrió esos fondos, y algunos sostienen que eso le hizo realmente muy mal y deparó en el infarto que lo llevó a la muerte al Cadri. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner hace unos años atrás le brindó un homenaje en la Casa Rosada, y un fragmento del discurso fue: hay gente que va a ser joven toda la vida porque tiene el corazón y la cabeza joven. Y bueno, ellos también fueron jóvenes eternos y eternos en el corazón de su pueblo y de la gente que tanto los quiso, los quiere y los recuerda y los tomó como ejemplo y los ama. Se refería por un lado a Enver el Cadri y por el otro a Néstor Kirchner. Y para cerrar me quedo con esa frase hermosa que es por la cual y a través de la cual he conocido a este personaje que para mí fue uno de los más completos que dejó la historia revolucionaria en el país. La frase dice: perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón en intentarlo. Y ganaremos cada vez que algún joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. Excelente aporte de Lucas. ¿Viste, productor Juancito, que hizo algo Lucas? Al fin. Al fin. Vamos con nuestras líneas rotativas a full en rojo vivo. Tenemos que Hacer el sorteo. cerrar el Tenemos ciclo que de cerrar ir esto. cerrando el programa. Vamos a... entregar el libro. Sí. Hay que elegir un número del 1 al 18. Ahí está, eligió Juancito el 2. El 2, el ganador es Javier. Vamos a estarnos comunicando con él. Ahí Le está. vamos a entregar el libro. Perfecto, muy bien el productor, trabajaste más que Lucas. Y déjame cerrando, mandarle un saludo enorme, perdón, no es un programa de saludos, pero lo merece a mi querido viejo que este fin de semana cumple años, así que un hombre irreemplazable y que siempre me ha enseñado que lo importante no es convertirse en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Cierro con una frase de Luis García Montero que dice: nos duele envejecer, pero resulta más difícil aún comprender que se ama solamente aquello que envejece. Pensemos. Un futuro para todos, no para tu bolsillo.